Buen día, profesora. Mi grupo está conformado por Marta Janet Cruz Duque y quien les habla, Daisy Barón. A continuación le vamos a hablar sobre pedagogías decoloniales, prácticas insurgentes de resistir, reexistir y revivir. Escrito por Catherine Walsh, editora 2013. Ella nos presenta una compilación de diferentes experiencias pedagógicas latinoamericanas. En la primera parte nos habla sobre Pilar Cuevas Marín, Memoria Colectiva hacia un proyecto decolonial. Pilar nos cuenta cómo la recuperación colectiva de la historia, al ser una corriente de pensamiento generada en los 80, sirve de antecedente para la configuración de escenarios políticos, colectivos, epistémicos, críticos en el campo de la memoria colectiva. Estos escenarios tienen como base teórica y metodológica los aportes de la investigación-acción participativa. Después nos sigue hablando sobre Olver Quijano Valencia, sobre economía, ecosimias y perspectivas decoloniales, elementos sobre las visiones y prácticas de diferencias económicas culturales. Oliver nos dice sobre la problemática en torno a la invisibilización por parte de la economía política y la economía formal, y cómo a partir de la antropología económica se encuentra la relación con la cultura, demostrando cómo no hay economías sino ecosimias que varían especial y temporalmente. De ahí nos habla también sobre María Vera. Ella nos indaga sobre la educación intercultural en el continente y las perspectivas de especialistas en el tema, tanto docentes intelectuales como activistas de movimientos sociales. Analiza el tema de la interculturalidad y su inclusión en programas estatales. En el segundo capítulo nos presenta Resistencias y Existencias, de Jeremy Burns, hacia una poética de la diáspora africana. Este autor retoma el concepto de diáspora africana para hacer un análisis teórico de sus persecuciones en el ámbito político, cultural e histórico y en su aplicación en procesos de resistencia. De ahí nos sigue hablando sobre Stefan Nathan, parte del análisis que realiza Lewis Gordon sobre la esclavitud estadounidense, el racismo y consideraciones de los esclavizados como humanos. Nathan recupera el aporte de Gordon frente a lo que llama la pedagogía del esclavo. Luego tenemos a Michelle Haldeman, retoma el aporte del escritor afroecuatoriano oriundo de la provincia de Esmeraldas y el diálogo con el abuelo Zenón en la relación entre la escritura y la oralidad como formas de supervivencia de la memoria del pueblo afroesmeraldeño desde la literatura. Gracias. Buen día, profesora Claudia. Mi nombre es Marta Janet Cruz Duque y le voy a hablar de la tercera parte, titulada Pedagogías en y de lugar. En esta parte, Catherine Wax nos propone acercarnos a las diferentes experiencias pedagógicas desde los movimientos sociales, de género, experiencia de vida en espacios educativos y las formas de pensar y actuar en comunidad. El primer autor citado por Catherine Walsh es Keisha Kanger Perry, hacia una pedagogía feminista negra en Brasil, conocimientos de las mujeres negras en los movimientos comunitarios. En esta obra la autora presenta la labor de las mujeres negras activistas en Brasil. Hace parte de dos movimientos sociales de Brasil, en el cual están las mujeres negras y el feminismo negro. Haciendo parte de un movimiento social de una pedagogía crítica en acción.
Destaca las labores que realizan frente a situaciones de desalojos, violencia y falta de educación, entre otras. Otro autor es Luis Fernández de Oliveira y Vera María Ferrao Candao, con pedagogía decolonial y educación antirracista e intercultural en Brasil. Aquí los autores presentan su experiencia y proyecto de trabajo, teniendo como punto de partida la interculturalidad, la educación y las problemáticas raciales presentadas en Brasil y Latinoamérica. Su proyecto se llamó Multiculturalismo, Derechos Humanos y Educación, mostrando la tensión entre igualdad y diferencia. Tenemos también a Bruno Barronet con Autonomías y Educación en Chiapas, prácticas políticas y pedagógicas en los pueblos zapatistas. Aquí el autor nos cuenta acerca de la importancia de la autonomía política de los pueblos zapatistas hacia el sur de México. También permite todo lo que es los procesos educativos, y estos procesos educativos se dan lugar en los espacios de las escuelas de la resistencia de Chiapas. Está también Eduardo Nina Quispe con El emancipador educador político aymara, es el título del texto del boliviano Esteban Ticona. En esta obra el autor nos presenta algunos de los aportes del trabajo pedagógico de Eduardo Aymara y un recorrido histórico para poder comprender las reformas políticas educativas desde principios del siglo XX. Estas reformas llevaron al protagonista a encontrar en el campo educativo formas de resistencia a la colonización interna. Y por último tenemos a Wilmer Ernel Villa, donde llega uno, llegan dos, llegan tres y llegan todos. El sentido de la pedagogización de la escucha en las comunidades negras del Caribe seco colombiano. Bueno, en esta parte el autor nos presenta la importancia de la memoria como elemento articulador de la familia y también como herramienta educativa. Esta herramienta fue importante para las comunidades del Caribe seco colombiano. Bueno, en la cuarta parte, como final de este capítulo 1, hacia el reexistir y el revivir, encontramos una conversa a cuatro voces de Yuderquis Espinosa, Diana Gómez, María Lugones y Karina Ochoa, con reflexiones pedagógicas en torno al feminismo descolonial. Aquí en esta parte hay una construcción en el diálogo entre las autoras, tejiendo elementos comunes para la propuesta de una pedagogía feminista descolonial. En esto se encuentran las autoras a partir de la reflexión del legado del pensamiento crítico latinoamericano y también de experiencias de movimientos sociales en diferentes espacios a lo largo de América. Otro autor es Adolfo Albán Achinte, con su obra Pedagogías de la Reexistencia, Artistas Indígenas y Afrocolombianos. En esta parte el autor divide el texto en varias partes. Entre ellas está un análisis histórico como base para su propuesta de resistencia. Y las problemáticas del arte, su concepción y la diferenciación frente a prácticas otras que no son consideradas arte. Aquí él también retoma la experiencia del pueblo Misak del Cauca y los artistas afrocolombianos
y la música patiana de las comunidades del río Patía en el Cauca colombiano. Está también José de Sousa Silva con la pedagogía de la felicidad en una educación para la vida, el paradigma del buen vivir, vivir bien y la construcción pedagógica del día después del desarrollo. Aquí en esta obra el autor pone en manifiesto la construcción entre la idea de la felicidad y el progreso, entendiéndose este último en términos del desarrollo al que deben llegar las naciones para ser felices. Para finalizar esta cuarta parte tenemos a Gustavo Esteva bajo el título Aprender Libertad. Aquí él cuenta su experiencia como estudiante de la escuela de los zapatistas durante el curso La Libertad según los zapatistas. Él narra cómo pasó su primer nivel con el apoyo de un guardián o guardiana que era pedagogo de la comunidad, el cual no tenía ni título ni estrategia, solo con los saberes propios de los pueblos zapatistas. Muchas gracias.